cualquier foro de debate o en cualquier charla de un bar o entre amigos se acaba dando es la extrañeza de mucha gente o la sorpresa de mucha gente cuando les comentas que en este tipo de radios pues digamos que la gente propia que gestiona o que hace la radio paga una cuota, ¿no? Entonces la gente le choca mucho, o a determinada gente pues le choca mucho el hecho que la gente pague por hacer radio, ¿no? Incluso pues gente se da, pues que en el caso de periodistas que dicen, joder, pues yo no lo veo lógico, o sea, yo lo lógico es que te paguen para hacer un trabajo, ¿no? Entonces a mucha gente le choca en un principio el hecho de que se pague por hacer radio, aunque tampoco ese es el concepto real, o sea, no es exactamente esa paga por hacer radio, porque eso también de alguna manera no sería correcto y también es algo contraproducente, sino que es simplemente que los propios, los que colaboran en ese medio, los partícipes de ese medio, pues como socios aportan, como en cualquier otra organización, como puede ser desde una asociación de discapacitados psíquicos a un club juvenil o a los Boy Scouts, pagan una cuota anual o mensual por ser socios de esa entidad. Entonces de ahí se nota mucho pues esa raíz social o asociativa de estos medios. Entonces, no, realmente tú no pagas por hacer radio, sino que aportas tu contribución, tu recurso, tu aportación humana y una pequeña aportación económica que sirve para financiar, para ser una parte de la financiación de, de este medio de comunicación, pero como se haría en cualquier otra actividad. Igual que una asociación juvenil, pues pueden poner dinero pues, para hacerse un viaje a una excursión que vayan a hacer a Cuenca o a Salamanca. Pues bueno, aquí se cambia la actividad, pero un poco el concepto, ¿no? de la cuota pues es similar. Aparte, pues evidentemente de las vías de financiación que se han comentado y bueno, de los problemas que tienen, pues que si depende de una sola vía de financiación, bueno, pues de todas formas la mayoría de las radios, aunque se suele comentar que las radios, muchas radios, incluso cuando les preguntan por su vía de financiación, dicen nosotros no financiamos por las cuotas de los socios. Si adentráramos un poquito más en el funcionamiento de esa radio, nos daríamos cuenta que cuentan con más vías de financiación, o sea, no solamente pues si les preguntas, bueno, ¿y hacéis algún concierto de vez en cuando? Seguramente hacen un par de conciertos al año, han organizado alguna fiesta de Nochevieja y han tenido algún recurso puntual, ¿no? Entonces, pues prácticamente yo creo que casi todas las radios tienen más de una sola vía de financiación, no solo las cuotas de los socios, ¿no? Donativos o aportación económica de amigos de las radios, que pagan una cuota mensual de 2.000, 3.000 pesetas, aportaciones voluntarias de determinada persona o determinada entidad. Y luego, sobre todo, algo que no son, que no son aportaciones económicas, pero que indirectamente sí lo son, ¿no? Por ejemplo, lo que son la cesión de locales, que se da muchísimo, ¿no? Muchas radios están en locales cedidos que pagan un alquiler muy bajo o que incluso no pagan absolutamente nada de alquiler o solo pagan los gastos de ese local, ¿no? Por lo cual, aunque no es una aportación económica directa, pues de alguna manera sí lo es, ¿no? Y luego el hecho de que pues, hay determinados materiales que no se compran, sino que acaban siendo prestados o donados, ¿no? Pues, en mi caso concreto, en mi radio no hemos comprado absolutamente ninguna silla ni ninguna mesa. Han ido llegando de diversos sitios, pues una mesa que no se utilizaba de tal, una persona que lo ha donado de la oficina de su padre o donde trabaja, con lo cual pues hay múltiples recursos, o sea, no solamente son los recursos materiales, sino son los recursos económicos, sino también los recursos materiales, ya que te has ahorrado en ese caso pues un desembolso económico. Y de ahí también los recursos humanos, el hecho de contar con un equipo de colaboradores en esa propia asociación, pues que te cubren una serie de necesidades que no tienes que andar pagando, ¿no? Pues hay determinadas cosas pues, que te vas obligado a que vas a tener un gasto, ¿no? Tienes que hacer una reparación de un equipo técnico, tienes que comprar una mesa nueva, tienes que comprar determinadas cosas, tienes que pagar a un antenista para que te suba la torre y te haga una instalación, pero hay otras cuestiones pues que las propias emisoras o asociaciones radiofónicas se autogestionan con sus propios recursos humanos, ¿no? El típico manitas que de vez en cuando echa una mano y hace el mantenimiento de los equipos o hace una ayuda a la instalación electrónica, el típico grupo de gente que se hace todas las historias de bricolaje, hay que hacer una mesa, pues compramos unos tableros, tal, lo cual pues bueno, pues aparte de reducir los gastos, suponen que da la posibilidad de que la gente participe, evidentemente no solo haciendo radio, sino que da las posibilidades de que hay una gestión y un crecimiento colectivo
socio que además de hacer su programa de música, pues colabora en las tareas de bricolaje básico, ¿no? En cuanto a la financiación, yo creo que no se diferencia mucho de cualquier otro tipo de asociación, ¿no? Hay desde organizaciones, ONGs, organizaciones o colectivos de barrio, pues hay gran diversidad, ¿no? Pues desde una asociación de vecinos muy pequeñita de un barrio que no tiene local o tiene muy pocos recursos, hasta asociaciones de vecinos que cuentan con una financiación bastante fuerte. O eso en asociaciones de otro tipo, de discapacitados o asociaciones juveniles. Pues lo mismo se da en este tipo de medios de comunicación social, ¿no? El hecho de que, bueno, pues la financiación es la misma, o sea, tendrán más, tendrán menos, contarán con más recursos, contarán con menos, tendrán más socios, tendrán personal trabajando o no tendrán, pero como en cualquier otra organización sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, pues sí, ahí sí cobra mucha importancia el tema de la autogestión. Pero la autogestión no solo se reduce al hecho de solamente financiarse a través de las cuotas. O sea, la autogestión es un concepto que engloba más cosas, ¿no? No solo el hecho de tener una vía de financiación tal que a veces ha sido una discusión entre las radios de cómo se pueden financiar las radios, si esto no se puede, esto sí o no. Pues evidentemente no se puede caer en la dependencia, no se puede caer en la dependencia ni de las subvenciones ni de la publicidad, pero tampoco se puede caer en la dependencia de una sola vía de financiación que podría ser pues solamente financiarnos a través de las cuotas de los socios. Pues eso puede generar un problema que si en un momento determinado tienes muy pocos socios o por un problema técnico dejas de emitir durante una temporada y te quedas sin socios, pues desaparecería ese medio de comunicación. O sea, si hay una dependencia, ¿no? Si solo dependes de las cuotas de los socios, pues caes en la dependencia de los propios socios que pueden imponer, pues que un grupo de socios puedan imponer una línea a seguir, pues porque, bueno, dicen, no, pues si no nos vamos. Entonces, como se va ese grupo de gente, pues se acabó el proyecto, ¿no? Porque ya no hay financiación. Entonces, pues bueno, ya finalizando, pues podríamos comentar mucho el hecho de que se da trabajo voluntario. Yo particularmente prefiero utilizar mucho más, me parece mucho más adecuado el concepto de participación. O sea, yo participo, colaboro, aporto mi tiempo, yo en mi caso no estoy remunerado, pero bueno, para mí participo en una actividad lúdica, festiva, de aprendizaje social múltiple, participo, o sea, no, en mi caso no me considero un voluntario de una ONG, sino una persona que participa en un proyecto cultural, social. Y bueno, básicamente. Ahora si queréis podemos entrar en un pequeño debate como final de la jornada de hoy. Nos tenéis a Mariano y a mí. También, bueno, tenemos por ahí a un representante de Radio Enlace que si se anima, le invito aquí a subir por si queréis también hacer algún tipo de pregunta, por si queréis poner alguna cuestión. Todos a la vez, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Usted como coordinador de Radio Bahía, cuando alguien le solicita un espacio para realizar un programa, ¿qué le exige? ¿Cómo le garantiza a sus oyentes leales que son nuevos generadores de contenidos los que llegan a hacer un nuevo programa y que estos no van a ser mediocres? ¿Usted les puede decir? Eso es muy difícil de garantizar.
creo que es un mundo que a lo mejor desconocen. Para la gran mayoría de universitarios, de estudiantes de periodismo, del futuro licenciado en periodismo, el mundo de la radio alternativa, libre, comunitaria, todo ese tipo de conceptos, de adjetivos, le pillan muy lejos, ¿no? Yo creo que a veces es una cosa importante y es dar un paso más en lo que es la dignificación, ¿no? La dignificación del trabajo, ¿no? Porque lamentablemente a mí me preocupa mucho el mundo del prejuicio, del estereotipo, de la imagen, ¿no? La imagen que hacia afuera hay de las radios, de este tipo de radios, pues si es la imagen que ofrecen las televisiones, es lamentable, ¿no? Es la imagen de un joven perdido, no tiene carente de valores, puesto a cualquier riesgo, la imagen que ofrecen profesionales de la radio, en donde despectivamente nos insultan como piratas, la imagen que ofrecen algunos medios de estas radios es lamentable, ¿no? Se cumplen 76 años de la historia de la radio y nadie se acuerda de estas radios. Yo creo que son parte de la historia. Nadie cita, ya no digo nosotros, nadie cita aportes o fuentes fundamentales dentro de lo que es la radio alternativa desde sus orígenes. Bertolt Brecht, Radio Social, Paulo Freire, Radio Educativa, los radioclubs obreros, las radios de Acción Nacional, nadie los cita, ¿no? Entonces, a veces es un paso importante y es estar aquí y dignificar una actividad, ¿no? Vamos, yo hubiera aprovechado para haber traído a los padres que están tan asustados y piensan, pero ¿dónde está mi hijo? Una de tal, habernos hecho fotos, porque bueno, creo que habéis conquistado un sitio importante, ¿no? Entonces, dignificado eso, creo que es el paso clave. El segundo, han dicho dos cosas que quisiera puntualizar. Decía Mariano, lo de la militancia. Efectivamente, la militancia cuando depende de la sostenibilidad económica es muy complicado. Pero yo sí que creo que en este tipo de radios hay una militancia ideológica que no se puede perder de vista, ¿no? Y es la de los referentes, ¿no? Y yo creo que en estas radios una de las grandes preocupaciones es la de intentar no solo formar al receptor, sino formar también al futuro emisor. Claro, cuando trabajas en un aspecto estás trabajando en temas como la educomunicación, la educación, la unión con la comunicación. Y claro, no podemos perder de vista ese referente, porque nosotros vamos a trabajar siempre con militantes, con gente muy comprometida, en conceptos tan claves como, para nosotros, la noticia siempre ha de ser bien social y nunca mercancía. Por eso yo nunca renunciaría a eso, nunca renunciaría a radios que creen en la participación, que creen en el diálogo, que creen en el debate, porque en definitiva, después de todo eso, de muchas ramificaciones, lo que te encuentras es la democracia. Y como último punto, decía tú, Javier, que incluso alguien planteaba no solo el futuro, sino si tendríamos que existir. Anda, la pregunta tiene narices, ¿no? O sea, no creo que nosotros, con todo lo que hacemos y todo lo que contáis, nos tengamos que plantear ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que a lo mejor habría que plantearse otros medios de comunicación públicos si tienen que existir, en donde los pago yo, y estoy totalmente en desacuerdo de esos programas, ¿no? En donde no se contribuye al bien social, se discrimina, se prejuzga, se estereotipa, se generan unos valores lamentables, ¿no? O sea, yo creo que cómo vamos a plantearnos que estas radios tengan que existir, lógicamente, radios que generan participación, diálogo, fortalecen la democracia, pues lo que habría que hacer es no solo abrir las puertas de la casa de la panadería, es que habría que abrir espacios para que estas radios tuvieran mucha más posibilidad, mucho más diálogo y mucha más comunicación. Y en serio, yo creo que lo único que quiero decir es eso. Habéis hecho un paso, creo que es un paso importante por dignificar, ¿no? Y cuando se dignifica, no se puede perder eso, ni la militancia, ni la fe, en el sentido de que creo que día a día vamos a más y queremos en eso, formar receptores para en el futuro formar emisores. Y cuando yo en el radio veo que no solo hay profesionales de la comunicación, sino que hay colectivos discapacitados, la gente que viene de los CAP, los chavales con 7 años que están aprendiendo ya a trabajar desde los medios, los padres, los profesores que se preocupan por la comunicación, ¿no? Sería una falta de respeto pensar, aquí no tenéis espacio, porque esta radio no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, yo creo que lo que habría que hacer es agradecer a los que están aquí, pero traer a los directores de las radios públicas, comerciales, a todos esos que a mi juicio cometen error y que se den cuenta de que esta es una realidad y como tal, tienen que dignificarla. Y lo siento por haberme reído. Yo estoy de acuerdo cuando hablaba de la militancia. Yo no decía que no era malo, ¿no? En nuestras emisoras, yo creo que ha marcado la pauta, desde luego. Yo hacía un poco comentario de comentarios que había
En ese caso, es una radio local técnicamente, porque tiene una cobertura local. Bueno, sobredimensionada porque emiten con mucha más potencia de la que tiene legislada, ¿no? Por eso el dial, entre otras cosas, está tan saturado. En el caso concreto de esta radio, aparte de tener sus propios contratados y de tener su propia, la propia publicidad que mueven pues, los que trabajan allí en la emisora, tienen muchos espacios que ofrecen, pero que ofrecen, digamos, allí, digamos que lo que hacen es alquilar. El concepto más adecuado sería alquilan espacios de programación para que una persona, empresa o grupo de personas alquilen ese espacio y metan su propia publicidad. O sea, digamos, yo, como profesional de los medios, pues consigo 3 o 4 patrocinadores para un programa de cine, presento un proyecto a esa radio comercial de carácter medio local y digamos que yo alquilaría un espacio, una franja horaria y yo pagaría un porcentaje, o sea, o ellos se quedarían, o yo pagaría un canon fijo, o bien ellos se quedarían con un porcentaje de mi publicidad. Eso pasa también en radios bastante grandes, pues, por ejemplo, pues Radio España también ha habido casos, pues eso, que hay programas que presentan un proyecto y presentan una publicidad, ¿no? Es lo importante. Pero lo que tú preguntabas un poco como que ha hecho referencia a la Fox, ¿no? Lo que preguntaba, ¿cómo cobraban, ¿no? la publicidad a las radios alternativas y eso? Antes el comentario era un poco de futuro, ¿no? Porque la realidad ahora es muy pequeña, ¿no? Hay algunas emisoras que lo han hecho. Nosotros concretamente lo hemos hecho en algunos pequeños casos, con alguna pequeña experiencia, buscar algunos fondos en el ámbito local, a través de, pues, de repartos musicales, algunas asociaciones en las que les hemos hecho cuñas, que las hemos emitido durante varios días en la programación, cosas pequeñas. Normalmente, como se cobra eso, es una aportación, en muchos casos son simbólicos. Te puedo decir concretamente, nosotros tenemos esa fórmula, le cobramos a las asociaciones que quieren poner una cuña, le cobramos exclusivamente la producción. Te puedo decir, son 5.000 pesetas lo que cobramos por producción de la cuña, y nosotros la emitimos durante tres veces al día durante 15 días. Y es una aportación, y lo que pagan son 5.000 pesetas por eso. Eso mismo, en una radio comercial, en Telemadrid Radio, por ejemplo, pues
cuestiones? Bueno, pues hemos finalizado la jornada de hoy. Mañana empezaremos a las 10 de la mañana con una introducción y a las 10:30 tenemos la primera ponencia. La Sociedad de Información la hemos llamado, vendrá Felipe Llamas, que es sociólogo. Hablaremos después, hablará Carlos Sánchez de las redes, Laboratorios de Comunicación Democrática. Hará una presentación de un proyecto, del proyecto ANIE, que es una agencia de noticias de información alternativa. Y luego ya por la tarde haremos una mesa redonda que hemos llamado Los movimientos sociales y los medios de comunicación, que hay un cambio en el programa, no va a venir el representante de UGT, al final ha sido imposible, y acudirá en su lugar Cristóbal Sánchez Bleso, que es coordinador de voluntariado, también es periodista, o coordinador de voluntariado de Solidarios para el Desarrollo, y luego es periodista y colaborador del Diario 16. Y con él estarán Gemma Moreno Esteban, del equipo de prensa de la Red Ciudadana por la Versión de la Deuda Externa, y Javier Caño, que es escritor periodista, bueno, actualmente redactor de Televisión Española. Así que, bueno, si alguno no ha rellenado la ficha que fui repartiendo por la mañana, le puedo dar una copia. Los que no me la hayan entregado, aprovechen ahora para entregármela. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 10. De radio con discapacitados psíquicos, que era el previsto para hoy. Y ahora, dentro de un momento, vamos a proyectar un vídeo que es, pues bueno, no tiene locución, pero vamos, os explico brevemente que es pues un vídeo hecho con carteles, con trípticos, con pegatinas y con recortes de prensa recogidos pues durante los... Bueno, esperemos que en el intervalo en el cual voy a soltarme yo aquí el speech venga el ponente que falta, Felipe, y pueda introducirnos su ponencia. Yo un poco os voy a explicar, antes de comenzar a dar lectura a la ponencia, y voy a dar lectura porque más que una creación o una elaboración personal, también hemos pretendido un poco desde la Asociación de Proyectos de Comunicación Alternativa dar una visión un poco colectiva de nuestra visión de lo que está pasando en el tema de la comunicación. En el tema, la ponencia va a tener tres partes. Es decir, una primera parte, queremos explicar cuál es nuestra visión de la comunicación hoy en día, de cómo se está desarrollando, de cuál es la estructura de los medios de comunicación y su papel en la sociedad actual. En una segunda parte de la disertación hablaremos sobre el tema del asociacionismo en España, es decir, cómo surge en estos años de democracia. Bueno, creo que viene mi amigo ya Felipe Llamas, pasa y que le paso el muerto. Bueno, pues os dejo con él. Ah, bueno, pues sigo yo, pues vale. Entonces lo que vamos a hacer es que yo introduzco esta parte de mi discurso y ya luego la otra parte, la segunda ponencia, para no ser demasiado coñazo y no estar 2 horas yo seguido, pues la daría Felipe y ya luego volvería yo con la segunda intervención. Pues bueno, en lo que estábamos, la segunda parte es un poco hablar del asociacionismo en España, de su relación con la comunicación, es decir, la relación de las asociaciones y la comunicación, y una tercera parte sería plantear de alguna manera cuál es el camino, la proyección futura de las asociaciones y con respecto a la comunicación y cuáles son los caminos que se van a desarrollar. También un poco explicaros que la Asociación Proyectos de Comunicación Alternativa Siglo XXI es una asociación que está federada en la Unión de Radios Culturales y aunque nosotros no gestionamos ningún medio de comunicación, como pueden ser una radio libre o otro medio, nosotros nos dedicamos más que nada a investigar, a estudiar el fenómeno de la comunicación alternativa en sus diversos aspectos y a proponer y generar ideas, debates sobre este tipo de comunicación. Bueno, pues ya sin más dilaciones entro a echaros la charla
Espero que no sea muy aburrida. Es un poco ladrillo, hay que reconocerlo, pero así no me disperso leyéndolo y no pierdo el tiempo. Vivimos en un mundo en constante cambio, cambios que en otras épocas eran asimilados por la sociedad, ya que se producían de una forma gradual y más pausada. Las nuevas ideas y tecnologías se hacían permeables e impregnaban al cuerpo social. Esto permitía que la evolución cultural se acompasara con los cambios sociales, culturales, económicos y políticos. En los últimos 100 años, hijos de la revolución industrial y de los profundos cambios que ésta produjo en la sociedad en todos sus aspectos y que vinieron dados por el cambio en las estructuras económicas, productivas y el desarrollo tecnológico, y en especial en los últimos 50 años del siglo que se nos acaba, con el fenómeno de lo que en la década de los 70-80 se denominó revolución científico-técnica. Se han generado profundos cambios de los que todavía no conocemos las consecuencias y que ni con una mirada prospectiva en busca de las tendencias de la sociedad futura podemos averiguar cómo será dicha sociedad. Lo que sí podemos saber es que la sociedad es incapaz de asimilar los cambios al ritmo que se producen. Poco a poco, la capacidad de adaptación cultural a lo que ya se empieza a conocer como sociedad de la información se limita. Y también se limita nuestra capacidad de actuar sobre la propia sociedad. Nos encontramos en la frontera del 2001 como monos que han cambiado el hacha de sílex por el móvil. La tecnología se ha convertido en un nuevo elemento mágico. Es un objeto que utilizamos y que nos posee, y de los cuales la inmensa mayoría desconoce su funcionamiento. Este es un mundo de vértigo, de rapidez, de inmediatez. Es el mundo de la comunicación tecnológica y de la desinformación. Gracias a la revolución tecnológica, la comunicación se ha convertido en uno de los principales medios de reproducción del capital y del control ideológico de masas. Un amplio espectro de medios que van desde el teléfono tradicional, el celular, la conexión vía satélite, Internet, la televisión, en sus más diversas variantes, y las radios se han convertido en objeto del mercado. Medios que incorporan valor añadido al producto final. Así observamos cómo en las bolsas y junto a las químicas o a las empresas energéticas son los valores tecnológicos ligados a la comunicación los que ocupan principalmente los mayores rankings de cotización. Telefónica, Microsoft, Prisa y ejemplos variados conocemos todos. Y como todo lo ligado a los medios de comunicación es objeto de negocio por parte de los principales grupos de inversión y financieros. Y al mismo tiempo asistimos tanto al proceso de monopolización económico y a la concentración de los medios de comunicación. Esto lo que queremos expresar de alguna manera es que la monopolización de los medios y la concentración de medios no es algo que se dé aparte del sistema, sino que es consecuencia de la propia lógica económica. Es decir, estamos asistiendo a un momento de concentración de capital a nivel internacional en lo que los nuevos teólogos del mercado han denominado como globalización, y que se expresa en los medios de comunicación, que es otra empresa más, otro modelo más de gestión económica, es que también ahí se produce concentración, que era lo que ayer nos comentaba el profesor Miguel Ángel, en torno al tema de lo que está produciéndose de los oligopolios en los medios. Una vez concebida la comunicación y la información como un negocio y no como un derecho democrático, en donde se confunde al receptor con un mero consumidor al que se intenta vender propaganda y publicidad como información, nos encontramos con que los medios de comunicación cada vez más se constituyen en grupos multimedias multinacionales. Utilizan los medios para convertir a los informados en consumidores, que sustentan al propio medio que se encarga de influenciarlos. En definitiva, los medios marcan las pautas de consumo y se encargan de controlar ideológicamente a los receptores y consumidores. Se encargan de apretar, y los propios consumidores y receptores se encargan de apretar las invisibles y sutiles cadenas que atenazan su capacidad crítica y libertad de pensamiento. La monopolización de los medios y su estructura multimedia es una realidad. Asistimos a un momento de nueva acumulación del capital y, al igual que asistimos al agrupamiento de grandes compañías multinacionales, el mismo proceso se viene produciendo en los medios de comunicación. Y si esto es de por sí peligroso en el campo de las grandes empresas industriales o financieras, capaces de manejar billones de pesetas con capacidad para arruinar a los países o hacer subir y bajar las bolsas o el precio del dinero a su antojo, en la libertad de mercado, como propugna el pensamiento único, en el campo de los medios de comunicación es especialmente peligroso, ya que atenta directamente contra los derechos fundamentales de informar, de ser informado y de la libertad de expresión. Asistimos a una gran concentración de medios. En nuestro país, apenas 4 grupos de información con intereses en todas las áreas, como la televisión, Internet, radio, prensa escrita y mundo editorial,
acaparan el 80% de la información y la mayoría son propiedad de bancos, grandes corporaciones y grupos financieros. Y si esto ocurre en nuestro país, valga un dato que nos dará una idea aproximada de la situación de la información internacional, que pasa por apenas media docena de agencias de noticias de origen estadounidense, que controla aproximadamente el 80% de la información internacional. Compárese la situación y veremos en manos de quién está la libertad de expresión. La comunicación y la información es el gran negocio. Se ha convertido en el modelo de explotación económica perfecto y a través del cual se puede ejercer de una forma más sutil el control de las tendencias sociales en sus diversas variantes. Desde los medios de comunicación de masas se crea una visión acrítica y sesgada de la realidad. Lo que no está en los medios no existe y lo que sale en los medios es la verdad. Si lo ha dicho la tele, es verdad. Eso es un chascarrillo que está en boca de la mayor parte de las personas, de los consumidores de televisión. Desde las empresas de comunicación nos quieren vender que todo lo que ellos crean son productos equiparables al resto de productos del mercado. Así, la información se convierte en una mercancía más en la balanza de la oferta y la demanda. Los medios nos venden sus ideas, su patrón cultural, su opinión e información con marca de denominación de origen, determinando sus diferencias con sus competidores y destacando aquellos elementos que permitan rentabilizar sus cuentas de resultados, al mismo tiempo que incorporan como valor informativo la publicidad. De todo ello se deduce que la información y los medios se han convertido en negocios especulativos que exclusivamente buscan rentabilizar sus inversiones y que en función de ello cambian la información en función de sus intereses comerciales. La información pierde así veracidad y credibilidad, deja de ser objetiva y se convierte en objetivo de ventas y se prostituyen al igualarla con la publicidad. Dicha visión de los medios y de la información restringe la posibilidad del pluralismo y de la diversificación de fuentes, posibilitando la fidelización ideológica de los consumidores. Pero si la comunicación se ha convertido en objeto de negocio, los medios de comunicación, propiedad en su gran mayoría de los grupos económicos, podemos denominarlos como medios de propaganda. Su misión social consiste en crear estados de opinión comunes, fabricar opiniones que compartan la mayoría de los ciudadanos e inventar la realidad según las necesidades de sus patrones. Este es el papel político que cumplen los medios. Existen numerosos ejemplos de cómo desde los medios se crea opinión y podemos encontrarlo tanto fuera como dentro de nuestro país. Información destinada a distraer a los verdaderos problemas de los ciudadanos y preparada para embutirles ideas y proyectos desde el poder. Ejemplos históricos de esta fabricación de opinión se vienen realizando desde la aparición de los mass media. Ejemplos más cercanos como la guerra de Irak, la situación en Palestina, la guerra de Yugoslavia, el bombardeo de Sudán por Estados Unidos, la situación de Timor Oriental antes y después de su harto, o la misma situación del terrorismo en nuestro país, que nos indican el camino a seguir, el pensamiento único que se nos impone en todos los órdenes de la vida. Porque si a alguno de los presentes se le pregunta, ¿está usted contra ETA? Con toda probabilidad, la mayoría de los que aquí presentes diremos que sí. Diremos un sí rotundo y sin vacilación. Y esto es lo que desde el poder se nos quiere hacer ver. Pero si la pregunta es, ¿está usted de acuerdo con la política del Gobierno del Partido Popular en Euskadi? La respuesta a esta pregunta varía ostensiblemente. Los matices aparecen entre los opinantes y cada uno piensa por sí mismo, y el pensamiento único desaparece. Sin embargo, si observamos el tratamiento informativo que desde los medios de comunicación se hacen de este tema, veremos cómo se busca el consenso favorable al Gobierno y se silencia otras voces sobre la política que aplica este. Otro claro ejemplo en el que los medios de propaganda cumplen su misión como mamporreros del poder lo encontramos en la situación económico y laboral de nuestro país. Situaciones como las que vimos cuando se nos compara con el resto de Europa, mayor precio de la gasolina, mayores impuestos y, sin embargo, se esconden cifras sobre las diferencias salariales o cómo se crean estados de opinión contra las huelgas en bien del interés público general o se ocultan los datos de los conflictos laborales en España, consecuencia de las situaciones de explotación y bajos salarios y precariedad laboral que son superiores al resto de Europa. Pero la misión de los medios en la actual sociedad no se limita a fabricar estados de opinión consensuados en torno a los objetivos del poder, sino que cumplen el histórico papel de dar pan y circo al pueblo. El fútbol, los programas bodrios del hígado o las teleseries no son nada más que adormecedores de las conciencias que evitan el conflicto social a través de la desinhibición o de la liberación de frustraciones mediante la exteriorización de la violencia u otros patrones.
¿En qué situación se encuentran las organizaciones sociales ante los medios de propaganda? En primer lugar, a los medios no les interesan las opiniones que emanan de las organizaciones sociales. Solo en escasos y muy determinados casos y en función de los intereses de los medios se acude a las organizaciones sociales para pedirles su opinión, que siempre será sesgada y fuera de contexto. Y en segundo lugar, cuando aparecen las organizaciones sociales y preferentemente las ONGs, se intenta dar una imagen del propio medio ante la sociedad, por lo que se intenta utilizar a estas organizaciones para dar un aspecto más humano al medio de propaganda. Algo similar a lo que supuso la campaña del 07 de Tabacalera, y que ahora también se ha extendido a otra empresa con ese tipo de imágenes, ¿no? Ante este panorama, ¿qué podríamos definir como desolador? Cabría hacerse la siguiente pregunta. ¿Existe alguna posibilidad de desarrollar iniciativas de comunicación alternativa independientes del mercado y que atiendan a los intereses sociales más cercanos a las personas y a la defensa de los derechos humanos? A esta pregunta podemos responder con un tímido sí. Existen resquicios, grietas, por las que se puede articular un modelo de comunicación distinto y que deben combinarse de forma adecuada para que multipliquen sus efectos. Las nuevas tecnologías no solo están al servicio del mercado, sino que permiten desarrollar iniciativas sociales, comunicativas, no mercantilistas, a pesar de las trabas legales y económicas que sigue suponiendo montar cualquier proyecto de estas características. Espacios de comunicación más libres, como Internet, intentan ser controlados por diversos métodos con la excusa de controlar información atentatoria contra los menores u otros actos delictivos. Lo que realmente buscan es el control de la información que se mueve en la red. Algunos ejemplos de estos son la gratuidad del servicio de acceso que facilitan las multinacionales, los servicios espías sobre correo electrónico como el proyecto Echelon americano-británico y otros similares de otros países. En el plano comercial, las compañías multinacionales quieren tener la exclusiva de la distribución y venta y quieren imponer que Internet se convierta en una gran central de compras del gran mercado internacional. Las nuevas tecnologías nos permiten crear vínculos de comunicación social diferentes a los del mercado y que se articulan a través de sujetos colectivos capaces de generar proyectos y opiniones colectivas, de generar lazos comunicativos con posibilidades de hacer circular otra información, a pesar del control que el sacrosanto mercado quiere ejercer sobre todos los procesos comunicativos. Hay posibilidad que desde la sociedad se estructure un sector comunicativo autónomo, vinculado a las organizaciones sociales de todo tipo, ONGs, asociaciones ciudadanas, sindicatos, etcétera, capaz de favorecer las condiciones para un debate democrático y proyectar opiniones colectivas, redes de vinculación que desarrollen iniciativas multimedia de carácter descentralizado, que permitan extender la información generada por las organizaciones sociales y confrontar las opiniones con la de los medios comerciales e institucionales. Una red de comunicación que comparta medios, información, recursos y responsabilidades, destinados a generar un polo de comunicación de base y que se convierta en un referente informativo para la ciudadanía, a través de la capilarización informativa por la cercanía tanto al foco de la información como al destinatario de la misma. Debe ser una contestación a la concentración monopolista de los medios y deberá estar basada en la utilización de las nuevas tecnologías con soportes de libre acceso y el desarrollo de recursos tecnológicos propios para depender lo menos posible del mercado. Además, Internet nos abre el camino al trabajo colectivo descentralizado y con una mayor fluidez de la información. La creación de estos polos multimedia sociales debe integrar a elementos tan diversos como Internet, la radio, la televisión alternativa, medios escritos como boletines, revistas, fanzines, la coordinación de responsables de prensa de las distintas organizaciones que deberán interconexionarse para permitir una fluidez total de la información entre todos los componentes de las redes y de estos con la ciudadanía, promoviendo una visión crítica de la realidad al poder contrastar entre diversos medios con fuentes distintas. El avance de las nuevas tecnologías en la comunicación, y ahora voy a entrar ya en la segunda parte, que es el tema del asociacionismo y su relación con la comunicación. El avance de las nuevas tecnologías en la comunicación podrá permitir la renovación y puesta al día de los colectivos sociales en lo referente al tratamiento de la información y de la comunicación con los ciudadanos. Sin embargo, este es un objetivo que todavía está lejos del alcance de la mayoría de las organizaciones y asociaciones de base. La tecnología sigue siendo cara. Pero si en el plano tecnológico la economía es el principal problema, en el campo cultural
La introducción de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información supone profundos cambios a los que las asociaciones se tienen que adaptar. Y esto es especialmente difícil en un país como el nuestro, donde el mundo asociativo es muy débil. Al contrario que en otros países democráticos, donde existe una cultura asociativa y de participación activa, en nuestro país los 40 años de fascismo supusieron una losa que impidió el desarrollo de una sociedad civil organizada y estructurada, y que solo en los últimos años de la dictadura, a través de algunos intersticios legales, la sociedad fue abriéndose caminos para el asociacionismo y, definitivamente, cuando las libertades volvieron a nuestro país, se pudo desarrollar plenamente. El movimiento asociativo de la transición se basa sobre todo en el sindicalismo clandestino del movimiento obrero y en un incipiente movimiento ciudadano de las asociaciones de vecinos, surgidas para dignificar la vida de los ciudadanos en las barriadas obreras. A partir de ellos y con la recién inaugurada libertad de asociación surge un Big Bang de organizaciones de todo tipo en torno a los más diversos intereses. Sin embargo, la sociedad española se encuentra muy desestructurada, ya que son pocos los que participan en algún tipo de organizaciones sociales. El espíritu asociativo y su cultura son ajenas al carácter individualista implantado durante los 40 años del franquismo en la ciudadanía. Y, por otra parte, el poder democrático tampoco ha favorecido claramente la cultura participativa. Y como ejemplo basta mencionar que la ley por la que se rige el asociacionismo es de 1964, procedente del antiguo régimen. El movimiento asociativo, que hoy se divide en dos grandes grupos, lo que se conoce como ONGs, dedicadas bien a la cooperación o al voluntariado social, y dedicadas a gestionar y administrar grandes fondos estatales para estos proyectos en los que el Gobierno no quiere comprometerse directamente. Y utilizan a estas como vehículo interpuesto. Estas ONGs se estructuran como una empresa, aunque sin ánimo de lucro, más que como una asociación. Y gracias a la gestión económica de los fondos estatales, paraestatales o europeos, tienen la posibilidad de conformar equipos humanos profesionalizados y tienen la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías de la comunicación, así como de dotarse de profesionales periodistas que atienden a las tareas de comunicación de forma específica. Estas organizaciones son minoritarias, pero mueven grandes recursos. El resto del movimiento asociativo son miles de organizaciones de todo tipo, vecinales, juveniles, culturales, etcétera, que cada vez son fruto de una mayor atomización, debido en muchos casos al grado de especialización temática a la que se dedican. Además, existen otros factores que facilitan esta falta de participación o cultura asociativa, como la escasa formación democrática y otras consecuencias de las tendencias sociales hacia el individualismo, la alta competitividad y la explotación laboral. Todo ello es la consecuencia lógica del actual sistema democrático que busca la mínima participación colectiva en los asuntos públicos. Es decir, nuestra sociedad democrática está concebida solo en el hecho en que los que denominamos pueblo participe solo en la resolución de los asuntos públicos a través de sus representantes, que son la casta política, eligiéndolos cada 4 años. Ellos luego se dedican a administrar la democracia en nombre de estos y en función de los intereses de los grandes grupos económicos capitalistas, que son los verdaderos amos de la situación. Por lo tanto, el poder constituido no le interesa la existencia de grupos y colectivos que organizadamente puedan tener una visión real y global de los problemas y buscar soluciones distintas a las que él propone. Así, el conjunto del asociacionismo en España es consecuencia de su corta y escasa historia, de la falta de apoyo real de las instituciones, asociaciones con escasos recursos e iniciativa, y en muchos casos dependientes de las subvenciones, que les convierten en esclavas ante la Administración al no existir criterios claros de financiación que se encuentran sujetos a decisiones políticas. También son organizaciones en muchos casos muy cerradas, no cooperan con otras organizaciones, ya sean de su entorno territorial o coincidentes en los objetivos, y solo se preocupan de su espacio, siguen siendo hijas de la brocha y del cubo de cola, porque todavía se dedican a pegar carteles, y del pequeño boletín escrito, porque la mayoría carecen de teléfono, fax, ordenador. Pero si la falta de medios y recursos económicos es un problema a la hora de proyectar y conectarse con otros, ya sea con la sociedad o con otras entidades, el mayor obstáculo que supone el mayor obstáculo supone la falta de conciencia que existe en la mayoría de las organizaciones sociales sobre la necesidad de comunicar. A lo sumo, las grandes organizaciones y estas prevén sus canales de información a través de los medios de propaganda habituales,
una pequeña línea en cualquier diario de tirada nacional o una mísera referencia en la televisión, ya sea comercial o institucional, colman los objetivos de las asociaciones y ONGs. Ello lleva a que muchos de los contenidos, propuestas, opiniones, proyectos que desde el asociacionismo se llevan a cabo no sean conocidos por la sociedad, dando la impresión de que en la sociedad solo existen las instituciones y las empresas, como únicos medios de participación social en los que puede estar el ciudadano. Las asociaciones carecen de planes de comunicación, ni hacia los medios de propaganda ni con los medios alternativos, y aquellas que le dedican recursos humanos y técnicos no evalúan la posibilidad de desarrollar una política informativa diferenciada y de apoyo a los medios alternativos. Las asociaciones... Ay, voy a beber un poco de agua. Seguimos. Las asociaciones, y valga la redundancia, son poco asociativas. La mayoría de ellas ni se federan ni participan en estructuras superiores que les servirán para compartir proyectos y recursos, a no ser que les sea imperativo. Por alguna razón, normalmente se convierten en organizaciones autistas, sin vinculación y en un proceso endogámico se convierten en células aisladas, sin capacidad de comunicarse ni con las otras entidades ni con la ciudadanía en general. Estos procesos también se dan en el seno de las propias asociaciones, que al final se caracterizan por una falta de proyecto futuro y se ven abocadas a su disolución a no muy largo plazo. Sin embargo, del problema surge la solución, y esta consiste en resolver la contradicción que existe en el mundo de la comunicación de las organizaciones, el cual tiene causas internas y externas. Las causas internas dependen del proyecto para el que nació la asociación, de la idiosincrasia de sus socios, de su nivel de participación, de la democracia interna, del dinamismo. Entre las externas, la incapacidad de comunicarse con la ciudadanía, bien sea a través de los medios de propaganda o de los alternativos, que sistemáticamente son ignorados, despreciándolos como un canal directo con los ciudadanos. Las soluciones a esta contradicción vendrían dadas a nivel interno, por una mayor democratización y participación, flexibilidad y permeabilidad. En el externo, cooperando, colaborando en estructuras que permitan articular proyectos más globales que puedan llegar más fácilmente a la ciudadanía y en un proyecto de comunicación que tenga por objeto extender su mensaje tanto a nivel colectivo como a los ciudadanos en general. Y ahora voy a contar más brevemente lo que son las redes, es decir, el nuevo proyecto de interrelacionar la comunicación con las organizaciones sociales, tanto a nivel de comunicación como a nivel organizativo. En el campo de la actuación colectiva entre organizaciones de muy diverso tipo e interés, surge la necesidad de crear un modelo organizativo que potencie y multiplique los efectos de las opiniones y acciones que éstas realizan, que permita una rápida circulación de la información y que tenga una estructura mínima que no burocratice en exceso la actividad, potenciando la máxima operatividad y que sea una estructura democrática y transparente. Estas son las redes de trabajo y apoyo mutuo que poco a poco se extienden como fórmula de colaboración en el asociacionismo. Las redes son la nueva fórmula de organización del movimiento asociativo. Existen redes ciudadanas exclusivamente ligadas a proyectos de interconexión asociativa en Internet. De ellos podemos encontrar numerosas experiencias en varios países, tanto europeos, americanos, oceánicos y africanos. Las redes ciudadanas telemáticas han surgido como espacios en Internet organizados por grupos o colectivos con la finalidad de intercambiar información y facilitar el acceso a la red a otros grupos y usuarios con problemas de acceder al servicio. Las redes ciudadanas o redes libres telemáticas se caracterizan por que tienen que ser gratis para el usuario o ciudadano. Están principalmente dedicadas a recursos de información local y se usan para abrir el uso de Internet a la mayoría de los ciudadanos y colectivos. Este tipo de redes telemáticas propician la democracia electrónica, Internet para todos, abren canales de participación, son otro modelo de trabajo asociativo, que han abierto, sobre todo en Europa, la participación en las mismas entidades e instituciones públicas con intereses concretos, por lo que la creación de estas redes telemáticas habría que diferenciar entre aquellas que tienen algún tipo de interés, como comercial, información institucional o educativa, de las redes socialmente activas. Estas redes telemáticas y sus promotores deberán formar parte de un proyecto de información más amplio destinado a posibilitar una mayor velocidad de la información interasociativa y un espacio en la respuesta bidireccional.
En todo caso, las redes telemáticas asociativas deben convertirse en la herramienta que permita una mayor interrelación entre todos los componentes de los movimientos sociales, intercambio de experiencias, proyectos y cooperación mutua. Internet, más allá de lo que supone la utilización individual, deberá convertirse en un instrumento colectivo, con sus propios proveedores de acceso, sus propios portales, sus canales de noticias, aunque no aislado del resto de Internet. Estas redes libres o alternativas en el ciberespacio deben garantizar la libertad de expresión y espacios vacíos a la especulación comercial de las que es objeto Internet. El modelo de redes ciudadanas, telemáticas, asociativas en el ciberespacio no debe ser sino el reflejo o plasmación de redes sociales integradas, redes compuestas por colectivos y asociaciones geométricamente variables, es decir, que puedan permitir coexistir en su seno organizaciones de diverso tamaño y objetivos, que se complementen, desde la asociación de barrio a la confederación estatal de cualquier organización. Las características de dichas redes se podrían definir como espacios en continua construcción, abiertos, que posibilitan la entrada y salida de distintos miembros en función de los proyectos a realizar. Se componen por nodos, cada nodo se estructura bien territorial o sectorialmente en función del proyecto a acometer. Sus relaciones, tanto en el nodo como entre los nodos, no son jerárquicas, manteniendo autonomía en su modelo de organización. La toma de decisión se realiza por consenso. Esto quiere decir que la decisión en asamblea de los componentes del nodo no se realiza hasta que existe una posición común y que aquellos en que en su momento dado no comparten el sentir general se inhiben en la participación activa en esa cuestión concreta. La fórmula de trabajo es tan importante como los objetivos. La metodología se convierte en una parte activa e importante del proceso que influye en el resultado final. Las redes, como modelo organizativo e informativo, son la nueva realidad del mundo asociativo, realidad que traspasa estructuras orgánicas, abarcando tanto a organizaciones de base como a macroestructuras federativas o de coordinación clásica. Permiten el desarrollo de proyectos interactivos que potencian la capacidad de cada uno de los colectivos que los componen y multiplican el efecto conseguido. Podemos encontrar experiencias de redes del tipo organizativo como la Plataforma Ciudadana de Zaragoza, compuesta por un conjunto de organizaciones cívicas, culturales y vecinales con capacidad de apoyo mutuo e intervención multidisciplinar, que desarrollan tanto actividades comunes como actividades específicas de cada uno de los componentes. En estas últimas, el resto de la red apoya desde su ámbito a las actividades del resto de organizaciones, o la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, compuesta por una gran variedad de organizaciones, pacifistas, ecologistas, cristianos progresistas, radios, grupos de apoyo internacional, etcétera, que acceden a cerca del millar y que con un mismo objetivo consiguieron una importante movilización de la sociedad, incluido el proceso electoral de la consulta social por la abolición de la deuda externa. La especialización, el cumplimiento de objetivos definidos y la intercomunicación permiten que este tipo de organismos no estructurados puedan actuar, dar respuesta rápida a temas que surgen y hacer llegar la voz de las organizaciones a los ciudadanos. Este es uno de los modelos organizativos en el que los medios de comunicación alternativa debemos ser especialmente activos para que el entramado asociativo repercuta en la sociedad. Para ello, en primer lugar, debemos articular redes internas entre los propios medios y debemos ser capaces de recuperar la conexión con las organizaciones sociales de toda índole y, por supuesto, con la ciudadanía en general, teniendo un tejido que vaya de lo singular a lo más global, de modo que se articule un espacio de comunicación que tenga como objeto las organizaciones sociales y como sujeto a los ciudadanos organizados en asociaciones y otro tipo de organizaciones sociales. En segundo lugar, debemos ser capaces de generar grupos multimedia, unir la radio, televisión, periodismo escrito, en Internet en una propuesta de comunicación no excluyente, abierta a los movimientos sociales, conectada en red y que genere un propio polo de información de la sociedad, articulando y desarrollando un tercer sector de la comunicación integral. Y en tercer lugar y último, debemos de dar cobertura a las redes y movimientos amplificando su acción y sus demandas sociales, interconexionando en red a los medios de comunicación con las organizaciones sociales que permitan un mayor nivel de información tanto entre la sociedad organizada como de esta con los ciudadanos. Y fin del ladrillo. Gracias. Yo sí plantearía primero si alguien tiene una pregunta, alguna sugerencia, alguna cuestión.
hacemos un intervalo, si os parece, como lo veáis, y luego damos paso a Felipe. Luego, ¿qué hay en la conferencia? Luego te explico yo lo de la conferencia. Pues si quieres voy yo. Pues si no hay... Podemos hacer un pequeño turno de preguntas, que yo creo que sería lo más lógico. Y si queréis, esto ya os doy preferencia, hacemos un pequeño descanso ahora. Felipe, ¿tú andas bien de tiempo? Hacemos un descanso ahora y luego continuaría Felipe Llamas y luego, después de la intervención de Felipe Llamas, Carlos nos presentaría el proyecto ANIA, que es un proyecto a través de Internet. Entonces abrimos, si os parece, un turno de palabra y luego pues nos tomamos un cafetito descafeinado o variantes varias. Perdona, ¿tú habías levantado la mano para preguntar? Pues yo me voy. Bueno, yo estoy de acuerdo con la visión que se ha dado en general de la situación de los medios convencionales, pero como desconozco bastante el mundo este de las radios libres y tal, creo que dudo un poco realmente en un sentido concreto cómo podéis organizaros para dar una alternativa, porque habláis de democratización, de participación, pero me gustaría que, no sé, que me dierais algún ejemplo concreto de cómo se puede dar una comunicación realmente alternativa en la forma y también en los contenidos. Bueno, parte de la respuesta estará en la intervención que luego voy a hacer sobre el proyecto que nosotros estamos desarrollando. Bueno, hay ya una respuesta concreta. Bueno, hay podríamos decir, dos tipos de respuesta. Uno a nivel organizativo, es decir, las redes de organización o de desarrollo de actividades que se están estructurando las organizaciones sociales utilizan ya herramientas como Internet y se están creando a este nivel modelos de interconexión a través de lo que se llaman redes ciudadanas telemáticas. Es decir, que eso ya es una realidad, ya existe y hay gente que está funcionando esos niveles. En el mundo de la comunicación en radio, pues hay que decir que vivimos, por así decirlo, y ayer se dijo en algunas intervenciones, las radios son mundos bastante aislados hasta la fecha. Es decir, que la gente ha montado sus radios, la tiene estructurada en torno a un centro territorial muy concreto porque su cobertura es muy pequeña y están muy focalizadas o muy desarrollando información muy local. El planteamiento que nosotros siempre hemos hecho era la necesidad de estructurarse y organizarse de alguna manera, ¿no? Es decir, que la respuesta nuestra ha sido una federación de radios que permita compartir recursos e información. Pero, y eso se ha estructurado, o nosotros lo estamos intentando estructurar, creando una agencia de noticias que tenga como foco de la información, es decir, que llegue la información, se recoja la información procedente de las organizaciones sociales y de temas de carácter social y de este tipo, y que tenga como destino a las radios. Es decir, nosotros creamos esta agencia para que las radios puedan recepcionar y poder utilizar esta información, porque ha existido un problema histórico en las radios, y es que al ser radios profesionales, es decir, son radios de carácter participativo, la gente no hay una estructura definida de responsabilidades muy concretas. Entonces, muchas veces la información que llegaba de las organizaciones sociales se perdía. Es decir, podía llegar a un programa concreto, pero no estaba en manos de todo el colectivo que estaba en la radio. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, la propuesta que estamos haciendo es recogemos la información y somos capaces de generar toda la información, estructurarla, estructurarla y la enviamos a todas las emisoras. Es decir, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. La segunda parte de este proceso, que luego explicaré, es la creación de un informativo de radio que se pueda emitir en todas las emisoras, por lo menos en nuestro caso de la Comunidad de Madrid, todas las semanas. Es un informativo de media hora, entre 15 minutos y media hora, con la información recogida de las ONGs y con información de carácter social. Es decir, esto nos va a permitir amplificar el mensaje de las organizaciones sociales y el estructurar un mensaje común en cuanto a la información. Es decir, que son proyectos concretos que ya han estado durante mucho tiempo en el limbo de las ideas, que nadie concretaba,
que nadie se atrevía a poner en marcha porque no había una estructura que pudiera desarrollarlo y que ahora mismo ya estamos en ello. Y una de las cuestiones que nos lo ha permitido también es pues precisamente las nuevas tecnologías. Es decir, yo puedo deciros que todavía hay radios que ni tan siquiera tienen un fax. E incluso conozco algunas que no tienen ni teléfono a nivel en España, ¿no? Entonces, supone cambiar, por parte de las radios, supone cambiar un poco el sistema de pensamiento, es decir, en cuanto a su estructura, en cuanto a su forma de concebir la información. Y luego también cambiar algo, un fenómeno que ha pasado en las radios libres. Y es que las radios nacieron como medios de comunicación y de información, y durante los últimos años ha habido un proceso degenerativo en el cual la información ha ido perdiendo peso específico en las propias radios para dar paso pues, a más a programación de carácter musical y de este tipo. Y nosotros creemos que hay que apostar de nuevo por la información para dar credibilidad de estos medios ante los ciudadanos. No sé si satisface la respuesta. Yo, en referencia a lo que preguntaba de medios, pues yo desde hace bastantes años existen multitud de medios de comunicación alternativos. Quizás el mayor problema que tienen estos medios es su poca capacidad de difusión o incluso a veces la poca calidad que pueden conseguir en el formato que saquen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las radios alternativas, libres, comunitarias, hay aproximadamente unas 100 con una estructura estable que llevan funcionando años. Hay unas 100 en el territorio español, ¿no? Luego a eso habría que añadir las que han funcionado puntualmente o las que pues bueno, no consiguen funcionar más que 2 días a la semana. Pues 100 radios es una cantidad, yo creo que bastante importante. Luego, por otro lado, si eso sumamos la cantidad de boletines que sacan diversas organizaciones, colectivos de todo tipo y pelaje, ya sea desde el movimiento Ocupa y anarquista hasta una izquierda más tradicional, hasta grupos de todo tipo, pues la cantidad de publicaciones que se sacan, ya sean desde cutres hechas por fotocopias hasta hechas en imprenta de 10.000 copias, pues habrá miles y miles en toda la geografía. Y últimamente, estos últimos años, a través de Internet puedes encontrar muchísima información de cualquier tipo y que está generada por diversos colectivos pues más o menos organizados. ¿Cuál es el problema quizás que yo veo a todo este tipo de movimientos? La dificultad de organizar y sobre todo de mantener esos medios de comunicación. Porque la mayoría de las publicaciones o consiguen sacar 2 o 3 números al año con muy poca cantidad de información, o desaparecen al año, 2 años de funcionamiento. O sea que yo creo que existen multitud de experiencias, una enorme cantidad, pero quizás lo que falta, más que otra cosa, es calidad de esa información y sobre todo un funcionamiento un poquito más profesionalizado. No el hecho de que trabaje gente, sino el hecho de que esa información esté más trabajada, esté mejor difundida, y no, pues bueno, pues como ocurre muchas veces que te dan información pero no está contrastada, no está trabajada, ¿no? Esas quizás son, yo creo, los mayores problemas que veo. Bueno, hola. Es que a mí tampoco me ha quedado muy claro, porque es que se ha hablado mucho por un lado, de la información que... ¿Me oyes? Pero ¿No me oyes? Sí, ¿Ahora sí. Por un lado, la información que viene por parte de los movimientos sociales y por otro lado de la información local y de la participación de la gente pues del barrio, de la zona donde esté la radio. Entonces, ¿sabes por qué no he oído muchas radios libres? Y entonces no lo sé, no me ha quedado muy claro cómo se organiza esto. O sea, no sé, si son grandes movimientos organizados o gente del bar, la información que se da, si es información, porque no es lo mismo la información local que... ¿Me entiendes lo que digo? Sí, sí. Como que no me ha quedado claro. Vamos a ver, nosotros creemos que toda la información es válida, es decir, que por un lado canalizamos la información de las organizaciones sociales más grandes, es decir, las federaciones, Greenpeace, Ecologistas en Acción, es decir, que
esa información nos es importante porque es una expresión colectiva, de una visión colectiva de la información, que frente a lo que nos tienen acostumbrados, es decir, la opinión individual de un pavo que pasa por la calle, le digo, ¿no? ¿Usted qué opina del submarino amarillo este que tenemos ahí? No, ante esto tenemos opiniones colectivas de gente que sabe lo que habla y que puede responder a ese tipo de cuestiones, porque uno se puede molestar. Entonces, eso por un lado son las grandes organizaciones. Por otro lado, están lo que es pero para nosotros es tan importante eso como la información de las pequeñas organizaciones, las organizaciones de barrio. Nosotros creemos que eso esa información se puede recopilar de dos maneras. Una, a través de las propias radios. No olvidemos que las radios están vinculadas y situadas territorialmente y pueden tener acceso directamente a esa información. Y en este sentido nosotros pretendemos que en nuestra red, es decir, la red que estamos creando con las radios se conviertan en nodos locales que recojan esa información en los barrios, pero que también es importante que también esa información se conozca en el resto de la ciudad, en el resto de la Comunidad de Madrid. Es decir, que de alguna manera si hay un problema determinado con algunas cuestiones en el barrio sobre, voy a poner un ejemplo que además ha pasado en mi pueblo, pues hay problemas con los cables de alta tensión. Pues si hay una experiencia, hay un conocimiento en el barrio que yo vivo sobre eso y hay un grupo de vecinos que están exigiendo que esas líneas de alta tensión se retiren, es bueno que los ciudadanos de Getafe, que están a 30 kilómetros donde yo vivo, que vivan también debajo de las redes de alta tensión y no conozcan el problema, sepan que hay otra gente, primero, que reconocen el problema, segundo, que están buscando soluciones y tercero, que conjuntamente pueden apoyarse para solucionar eso. Entonces, para nosotros es tan importante esa información que deben ser los nodos locales, o bien las radios, o un modelo o un proyecto que estamos trabajando que queremos desarrollar, que es lo que nosotros llamamos con responsabilidad de barrio, que es un tema que estamos trabajando con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, la idea de buscar corresponsales de distrito, de pueblo, que de alguna manera puedan recoger toda la información local a través de las asociaciones y puedan hacernos llegar a nosotros a la agencia para poderla retransmitir al resto de Madrid. Es decir, que es para nosotros, ya digo, es tan importante la información que nos dan las grandes organizaciones como las organizaciones de barrio, la información local. Pues nos retiramos a tomar un cafelito, si os parece.
¿Se oye? Sí. Bueno, pues vamos a dar paso a Felipe Llamas, es sociólogo, y nos va un poco a contar la estructuración social en torno a temas de redes locales, información, y ese tipo de cuestiones que él nos podrá un poco más clarificar. Muy bien, pues ¿se me oye o no el micrófono? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo la verdad es que cuando Carlos me dijo de preparar esta... la verdad es que viendo un poco también la estructura del seminario en el que estoy participando, pues más allá de hablar de sociedad de la información, yo quería hablar un poco del reto del desarrollo sostenible ligado al mundo de la comunicación desde un punto de vista que nos situara hacia los contenidos del trabajo de los medios alternativos y la construcción de ciudadanía. Entonces, desde ese punto de vista, todos los expertos y desde todas las organizaciones y organismos internacionales, etcétera, vienen a decir que el desarrollo sostenible está basado en 4 pilares. Uno sería el desarrollo económico, otro sería la lucha contra la pobreza y la integración social, otro sería la sostenibilidad urbana desde el punto de vista medioambiental y otro sería la participación ciudadana. Yo principalmente, aunque voy a hacer un repaso de todos esos elementos desde el punto de vista del reto de las ciudades en la medida que nos hemos hecho en un porcentaje en torno al 70% vivimos en aglomeraciones urbanas, esa sociedad de la información, esa globalización y mundialización se ha construido sobre la base de redes de ciudades. Como decía, voy a centrarme principalmente en la participación ciudadana y los retos y el papel que los medios de comunicación tienden hacia esa construcción de ciudadanía. Entonces, por lo tanto, no voy a hablar tanto de sociedad de la información, que creo que bueno, conocéis un poco y en general todas las charlas versan sobre este tema. Y así voy a empezar un poco describiendo los retos de las ciudades en la medida que son los espacios, los territorios donde principalmente se genera información. Bueno, además me voy a centrar sobre todo en las ciudades españolas en la medida que conozcamos una realidad hacia ese proceso de construcción de ciudadanía. Los conflictos de las ciudades españolas podemos hablar una serie de listado que pasan por el territorio y el sistema de ciudades, la estructura de la ciudad, la economía urbana, la integración social, la vivienda, la habitabilidad y la calidad de vida, la sostenibilidad ambiental y la gobernabilidad de las zonas urbanas. En ese repaso, voy a ser bastante rápido, nos encontramos en una década compleja donde se están introduciendo rápidos cambios favorecidos por ese marco de la internacionalización de la economía, los procesos propios de la sociedad postindustrial y, sobre todo, los efectos derivados de esa revolución tecnológica, la entrada de un nuevo ciclo de transición demográfica, las nuevas tendencias de estilos de vida, el uso del tiempo, del espacio y los hábitos de consumo relacionados con la comunicación y la información, los cambios de movilidad, sobre todo, tanto de los bienes como de información. En nuestro país, si fijamos un poco a partir de ese contexto, se están estableciendo 2 procesos en el ámbito urbano, que sería, por un lado, un proceso de segregación social y funcional en la ciudad, que ahora más adelante vemos, y un crecimiento disperso de las ciudades y un consumo excesivo de todo tipo de recursos, o sea, de suelos, de recursos materiales que lleva a la degradación medioambiental, sea un consumo excesivo de información en líneas generales. En cuanto al territorio y al sistema de ciudades, la verdad, bueno, yo traía un mapita, no lo podemos ver, pero bueno, se puede, creo que, explicar gráficamente. Las aglomeraciones urbanas españolas han pasado de 18 millones a 27 millones de habitantes en los últimos 20 años y viene a ser en torno al 70% de la población que vive en ciudades.
Por tanto, las ciudades van a ser el núcleo de generación de información principal y, sobre todo, núcleo también de esa construcción de ciudadanía. Digamos que hay una red de ciudades pequeñas, unos territorios rurales con unos déficits estructurales y en procesos de declive y transición, que hay unas ciudades medias potenciales, que son realmente las que han ido ganando población y que realmente requieren de un proceso y una estrategia de desarrollo sostenible y es un reto para el modelo territorial español. Y, por otro lado, estarían las grandes aglomeraciones urbanas con grandes problemas de congestión, desbordamiento, problemas de, como decía antes, de sostenibilidad ambiental y cohesión social, pobreza y exclusión social. A su vez, el otro gran escenario donde se concentra la población española es en el litoral, ligado a un proceso de asentamiento fruto del turismo, ¿no?, principalmente. Yo os estoy hablando de urbanismo, no sé si los conceptos os suenan, no suenan, si tenéis alguna duda, pues levantéis la mano directamente y retomamos, se explica de forma mayor, ¿no? Entonces, por otro lado, en cuanto a los retos de la estructura urbana, tenemos como principal desafío el fenómeno de la dispersión urbana. El crecimiento de las ciudades españolas se ha basado en un modelo funcional de separación de usos de funciones en las ciudades. Por un lado tenemos la vivienda, por otro lado situamos el trabajo, por otro lado situamos los espacios de ocio, y eso está llevando a un crecimiento disperso en mancha de aceite con territorios cada día más alejados, donde la característica principal pues, es la movilidad. Y la movilidad también en términos de comunicación e información. En ese sentido, pues se están produciendo fenómenos de congestión de áreas centrales, generación de áreas segregadas, tanto funcional como socialmente, y una pérdida general de calidad de vida. Este modelo se ha construido durante los últimos 30 años. En ese proceso se ha consumido más suelo en este país que en el resto de la historia de las ciudades españolas, y realmente hay una tendencia peligrosa de todavía aumentar ese crecimiento disperso, ese continuo de urbanización y de conquista del campo, donde esa imagen de todo va a estar urbanizado. En cuanto a la economía urbana, las ciudades son el elemento principal, fundamental de los polos de desarrollo económico, estratégico y, por tanto, de información, y a la vez se está generando una interrelación cada día más importante entre esas redes de ciudades. Estar situado o no en una red de ciudades va a significar estar situado o tener las ventajas para ese desarrollo económico o no que decía antes. En ese sentido, para el desarrollo local de las ciudades, la comunicación y la información nos aparece como una estrategia principal y fundamental. Aquí quería traer un ejemplo de Vallecas. Yo no sé si que todos conocéis Telecá. En los procesos de desarrollo local, Telecá se ha convertido en el agente principal de un proyecto para Vallecas sobre desarrollo local, y es la comunicación y la información el elemento vertebrador de ese proceso de desarrollo local, que por supuesto tiene otros componentes relacionados pues, con el fortalecimiento del tejido asociativo, la dimensión revitalización económica de los espacios, revitalización social, etcétera. Pero es la comunicación y la información ese elemento estratégico para el desarrollo local. En cuanto a la integración social, realmente ese fenómeno que decía que atiende a las ciudades españolas y que es un reto el abordar, pues sin duda el crecimiento, este crecimiento urbano, este crecimiento efecto también de la globalización, nos está llevando a un continuo aumento de la pobreza y de la exclusión social. Además, es un fenómeno, el de la pobreza y la exclusión social, principalmente urbano y cada día más joven. Y, por supuesto, hay que decir la dimensión de la feminización de la pobreza. Esa dimensión de pobreza y exclusión social tiene una dimensión